El otro día mientras hacía swiping en TikTok me salió este fragmento. Es que miren que llegó un momento de Kika Nieto donde yo ya me sentí paila. O sea, eso fue... Sí, o sea, eso yo nunca lo he contado. Entonces maduré y ya ojalá le vaya bien. Pues yo era fastidioso, ahorita me da un cringe ver como las cosas que yo le decía a ella, en serio, como que sí me arrepiento un montón porque son... O sea, a pesar de que no estaba de acuerdo con muchas cosas, pues hice muchísimas cosas innecesarias y me da un cringe. Inmediatamente se me vino a la mente ese suceso tan berraco de hace unos años cuando funaron a esa muchacha Kika Nieto, una influencer con más de 7 millones de seguidores, por salir a decir que Dios había creado al hombre para estar con la mujer y viceversa, dando a entender que cualquier cosa que se saliera del molde de la heterosexualidad no era de Dios o no estaba bien, según ella, o que de pronto a los gays los creó el diablo, quién sabe qué carajos habrá querido decir esa muchacha. Yo opino que Dios nos hizo a todos y creó el hombre y creó a la mujer para que el hombre esté con la mujer y la mujer esté con el hombre y ya. Lo que hayamos hecho después de eso, como hombre con hombre y mujer con mujer, considero que no está bien. Recuerdo que ese fue uno de los primeros eventos que me pusieron a reflexionar profundamente sobre el funcionamiento y el trasfondo tan complejo de esta vaina llamada redes sociales, porque todo el mundo le cayó encima a esa vieja. Si se lo merecía o no, pues cada uno lo decide, pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Resulta que una de las vainas por las que le dieron palo venteado a la vieja fue haber dicho que pese a que no estaba de acuerdo con la homosexualidad, ella la toleraba. Considero que no está bien, sin embargo, ojo a esto, lo tolero, ¿saben? Todo el mundo perdió la cabeza y supongo que a esa vieja le tocó esconderse en un búnker porque donde la hubieran encontrado la habrían empalado y después la habrían quemado en una hoguera. Decir los tolero, los respeto es ser arrogante y seguir sugiriendo que algo está mal con gays y lesbianas. Mi método dice los tolero, o sea, me los aguanto, o sea, los soporto con paciencia. Pero en algo sí tiene razón esa muchacha Kika Nieto, así les duela. Definitivamente no esa turbohuevonada de que ser gay no estaba bien y que no era de Dios, pero sí en el hecho de que ella toleraba a los gays. Eso está bien dicho, hacia ustedes no les guste. Uno puede no estar de acuerdo con algo, pero sí tolerarlo, porque así como lo dice la definición de la palabra, tolerar es respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Entonces, para resumir, basado en mi opinión, primero, ¿ser heterosexual está bien y ser gay está mal? No, eso es una estupidez. Segundo, ¿usted tiene que estar de acuerdo con la homosexualidad? No, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que le dé la gana, pero la homosexualidad de los demás no es problema suyo, y a los homosexuales les vale 300 toneladas de riata su opinión. Y tercero, ¿usted debe ser tolerante con la homosexualidad? Sí, usted debe respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o contrarias a las suyas. Y como Dios actúa de maneras tan misteriosas, en días anteriores un seguidor me había mandado una anécdota que me tenía pensando fuerte, pero no sabía cómo organizar. Y teniendo en cuenta que hace rato quería hablar de eso de la Kika Nieto, pues preciso se ajustó el tema como condón. Entonces aquí les va. El otro día un seguidor me echó un cuento extremadamente preocupante. Resulta que la hija, una niña de unos 12 o 13 años, andaba como decaída y bastante aburrida. Obviamente él se le acercaba y le preguntaba si pasaba algo malo, pero ella simplemente decía que no, que todo estaba bien. Aún así mi seguidor la seguía notando achantada y pues obviamente eso, basado en el amor tan inmenso que una persona siente por sus hijos, lo intranquilizaba. Después de varios días de insistencia, por fin la niña aflojó y le contó una vaina bastante preocupante que le estaba sucediendo en el colegio. Resulta que su hija, junto con un grupo de niños, estaban en el descanso cuando a algunos se le ocurrió la maravillosa idea de jugar al famoso pico de botella. Supongo que todos ustedes saben de lo que estoy hablando. Dentro del grupo había una niña que, según la hija de mi seguidor, desde hace un tiempo manifiesta ser homosexual. Cuando llegó el turno de esa niña para girar la botella, preciso le tocó con la hija de mi seguidor. La hija de mi seguidor, que manifiesta que le gustan los niños, se sintió bastante incómoda y se negó a besarse con la niña que manifiesta ser homosexual. Y ese fue el inicio del viacrucis. La niña esta empezó un proceso de bullying intenso en contra de la hija de mi seguidor, llamándola homofóbica, intolerante, prejuiciosa y todo ese tipo de vainas por no haber querido besarse con ella. Y pues con la moda de lo políticamente correcto, muchos otros niños, con el afán de no desentonar y dárselas de maduros y de inclusivos,
positivos, pues se unieron al bullying y también le cayeron encima a la niña con las arengas y los señalamientos y la montonera. Pues mi seguidor le dijo a la niña que tranquila, que ella no había hecho nada malo, que eso iba a pasar en unos cuantos días, que simplemente era una vaina de tiempo mientras se les olvidaba y ya, que todo iba a estar bien. Pero pues nada más alejado de la realidad, la vaina no solo no se suavizó, sino que por el contrario se intensificó. El bullying llegó a tal punto que la niña ya llegó llorando a la casa diciendo que no quería volver al colegio porque se la tenían adentro casi todos los chinos del salón con ese cuentico de decirle homofóbica. Al hombre no le quedó de otra sino ir al colegio y hablar con la profesora para que interviniera en el asunto porque le estaban enloqueciendo a la hija. Resulta que la muchachita esta, a punta de victimización, logró crear una especie de empatía con los demás chinos que la empezaron a apoyar casi que sectariamente. Y pues también temor, ¿no? Porque parece que hasta la profesora mostraba cierta apatía a tomar cartas en el asunto, muy probablemente amedrentada por esa misma presión social tácita de lo políticamente correcto, porque según la hija de mi seguidor, parece que la muchachita esa ya tenía ese sistemita chimbo de la presión social como arma preferida. Complicado, ¿no? Como las vainas nunca pueden llegar a un punto medio, sino que siempre hay algún personajillo que logra encontrar la manera de abusar y tergiversar alguna situación para obtener beneficio propio, llevarla al otro extremo y en el proceso cagarse en la lucha honesta que han hecho muchas personas altruistas a lo largo del tiempo. Después de las accidentadas intervenciones del papá de la niña y la profesora a regañadientes, la situación se normalizó en la medida de lo posible, pero no dejó de ser bastante frustrante y acomplejante el tema, principalmente para la niña que se tuvo que comer toda esa presión y condena social, lo que llaman hoy en día la funa. Una amiga también me contaba el otro día que alguna vez tuvo una situación bastante harta en la oficina. En una ocasión se unió al equipo de trabajo una mujer que desde un principio dio a entender que pertenecía a la comunidad LGBTI. Entonces, pues normal, ¿no? Todos hoy en día debemos tener una actitud de respeto, aceptación, tolerancia y apoyo ante las preferencias, creencias y prácticas de los demás. Simplemente le dieron la bienvenida al grupo y arrancaron con sus obligaciones. Pero con el pasar de los días, la vaina se empezó a poner complicada. La vieja esta empezó a tomar actitudes bastante impertinentes y abusivas hacia las otras mujeres de la oficina. Básicamente era un machirulo opresor en el cuerpo de una mujer. De la nada empezó a hacer comentarios bastante pasados e incomodantes. Empezó con jodas pasadas de tono, como decirle a una vieja que tenía una boquita toda hermosa y que tenía una jetica penitas para chupársela y un poconón de vainas bastante fregadas. Entonces se empezó a generar un escozor bien berraco entre las mujeres de la oficina porque ya varias se sentían bastante incómodas y acosadas. Empezaron a comentar entre ellas, pero como la situación era tan nueva y atípica, no sabían cómo abordarla, hasta que un día cayó la gota que derramó el vaso. La vieja de la nada sacó y le pegó una nalgada a una de las compañeras junto con la elegante frase de "tremendo culo, mami". Pues la vieja no se le aguantó, le dijo hasta de que se iba a morir y le advirtió que no le volviera a poner una mano encima en lo que le quedara de existencia, porque de lo contrario se iba a meter en un problema grave. Obviamente este tierrero llegó a oídos del jefe. El jefe tuvo que llamar a todos a descargos para aclarar la situación y adivinen, cuando llegó el turno de la vieja para explicar lo sucedido, el único argumento con el que se le ocurrió salir fue el que ella estaba haciendo una simple broma inocente, pero que como era lesbiana, las otras mujeres de la oficina la estaban sacando de contexto y que hace rato la venían discriminando y la estaban excluyendo y no sé qué más vainas. Este tipo de situaciones son las que inevitablemente me llevan una vez más a tener esos pensamientos tan machirulos opresores. Si hubiera sido un man el que sale con ese tipo de marranadas, muy probablemente hasta cana le dan, pero como es una mujer y para rematar de la comunidad LGBT, pues el rasero es completamente distinto, ¿no? No estoy generalizando, soy consciente de que no es en la totalidad de los casos, pero entonces ¿cómo llegamos a conclusiones si no hacemos análisis unitarios? Lo políticamente correcto nos está jodiendo. Como le dije al principio, mientras estaba escribiendo este guión, recordé la funada tan berraca e injusta que le pegaron a esa Kika Nieto, pese a que había utilizado el término tolerar de manera correcta. Entonces, antes de escribir algo que fuera a alborotar a algún tarado y que me fueran a caer en patada voladora, preferí acudir a una inteligencia artificial y le pregunté ¿cuál debe ser la actitud correcta ante un miembro de la comunidad LGBTI? Y miren lo que me contestó esa mierda. Dice que soy un modelo de lenguaje, así que no puedo ayudarte con eso.